Marandupona, San Marco Omombeujaise. Baisha pamba eisha papina cuina na ame ayu mahina agüero mañana debe ñan de programa mi pin de programa entero bete va pendu se va kira pakindan que atorado hermano cuera ven aquí no Pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado departamento de Itapoibe capital de la Chipa y peina y pira somare tebe ame en aquí no Pastor Sergio David Nive o Yovare maro y mejina haro ya pete va pendia pere beti abrazo rompes baldaro ripona a Peisha edición número 767 de Atorado hermano cuera edición 767 de Mayajá segunda Marco capítulo segunda de Marco ahí inventaba ya pero ella se está ahí Marcos capítulo 2 verso 19 ya puta 20 de Mayajá que tal que era eso, ya te inventan misa, a ver, hay nuevo capítulo, libro bíblico, segunda de Marco. Espérate más batalla. Se, se mandó ante hoy, coñete la. Ti pastor y que igual la iglesia veja segunda de Judea, hija de calón instancia, segunda de Judea, ni vos farreando lo está. Conocí y te bailando rey Isaías de alguno le. Padre, o sea, esta vez, cállate segunda de Marco, qué barro, va, digo, para seguir la época, y de coyete la evangelio nuevo y no viví tercera de Marco, va. Bueno, más 595985162 es raro es humano, pero yo, pamba, yo, de trabajo, bueno, la mensajito que era ya recibí pues tengo lo y nada ya responde más un saludito fuera mía a ver ya reco nada a ver Javier Ramírez envide con Rosita Rosa ella hija eso es muy romántico ya ñem pues usted ya pues sacamos en du y que cada hija tora ahora y ok tortolita chaño tiene bebé excelente. Bendiciones yo a que me memoran y a todos los oyentes. Pues, pero que hace mío, a la vende salud, y pues, bueno, ya le da, a ver, ya, el programa es de todo y para todos. Me acuerdan de muy ya te sube. ¿Ves ahí ya en YouTube, en Facebook, a ver, WhatsApp, ya en tu paite oí, por viete, ya en tu haisha, a ver, Javier Ramírez, en Vireco, Rosita, ni, ves ahí está, ya pues acá, ya en tu haisha, Pembo usted pende saludo, mi pe saluda, seno alguien ve ya saluda tanta y por este hoy problema, vea. Bueno, más 595985162 línea personal a ver Peruca Semión a vender ñeputu mi vende ofrenda a mí giro personal ya reco giro tigo el oita 0985 68 98 24 y me ya reco billetera Wally billetera bueno Western Junior ya pega tu B4 hoy a ver, ya no, a ver, lo estamos colaborar ahí en cuanto a opiniones, es importante la vende opinión mi, peruca, vende propuesta mi, ya ese, vende pregunta a tu pala es importante, pregunta dentro del programa penguana, haga lo estamos ya tenían de pregunta fuera del programa están más hoy cuase lo mitad ya responde hoy BM directo y te hoy vende grupo B o sea esa a mí la vende en privado espera responder más y vea Marco igual pero al responder de más muy importante Uribe acerca de perdonar o no perdonar fuera o ya toca todavía y vea y nada muy digo tu bebé y esa a mí cada hija toramos YouTube a bebé ya en YouTube yo imagino estudio bíblico en guaraní lo mismo de ahí bebé invité ñan de video fuera a ver ñan de no pastor Sergio ya pues espectacular el trabajo a pe ñeme Telegram Pepe Alejo Robadino Mozarambí ñan de predica y nada Telegram ya video ta audio ta
Arra radio wasaru pibe ka atura ñandere ndu paite o parupiete loita. Abuye que entonces te vamos a enviar veina con audio. Y bueno, Facebook Emilio Baje Beñime. Ya, ella. Después de la muerte del Mesías, imagina, a ver, ojo, vaina ñande, porque ¿qué tal versículo 20, vaina loita? Te va a responder a cuema, a ver, voy yo, añade. Sí. Pero vendrán días cuando se le quitará el novio. Entonces en ese día ayunarán. Sí, señor. Así mismo es, hermanazo querido. Humanorieja, claro. Desde la muerte del Mesías a todo ese tiempo ñandero putu ñande. Estamos sin el novio, estamos sin el esposo. ¿Cuándo viene el esposo? En la segunda venida. Espectacular. Pepe, ahí está versículo 20 igual. Sí. A ver, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. ¿Esto será que se refiere a la muerte del Mesías? O después de la muerte del Mesías. Bueno, sí. Y se refiere, porque es la novio y no vuelve allá. Algo es el que está ahora, el que trajo el pacto, todas esas cosas. O simboliza paiteja, o ya por paiteina, pues no ni reconocéis de eso. Entonces le será quitado es cuando Omano ve a él. Y sí, pero voy a especificar ahí. Después de que él muera, resucita hija allá. Pero 40 días hoy coyive a pegar y ya sacarlo y tal. Ahora, a partir de su ascensión hasta su segunda venida se refiere. Porque imagina, mira el momento de ahora que llega a los discípulos, o más no y la novia, murió el esposo, quedó viuda la esposa por un tiempito. Entonces, como si fuera que ningún pacto bebe o potipaite la esperanza no va no hay por y novedad, va chico ya contra reconciliación con el Padre, esperamos. Pero al resucitar el Mesías, o ya por la prueba de que él estaba vivo, oye, presentaba a más de 500, hoy con 40 días, bebe lo intapo y tebe, bueno, wow, bebe hoy con la ni imagina, mina, ve, va, eso hay viejo esa yigri, eso hoy con es decir, el regocijo de la esposa, el regocijo de la novia. Va a haber un periodo muy de 40 días que simbolizará los 1000 años después que va a estar en gozo la esposa, la iglesia, la congregación, el pueblo santo, el cuerpo santo de Yahweh, del Todopoderoso, Yud-Hei Vah-Hei. Pero en la segunda venida del Mesías, a partir de su segunda venida, a partir de que suene la trompeta, ya oye por un periodo de y yo creo que alguien había preguntado, si el gozo de la esposa va a tener otra vez después algún tipo de cesación. Me refiero después de la venida del Mesías, o esto ya será para siempre. Bueno, muy buena pregunta. Si un maná que no ya no hay por ahí, estamos perdiendo tristeza, angustia ni dolor, hermano querido, ñandela, lo que vamos a resucitar o lo que vamos a ser transformados. Creyentes en Yahushua HaMashiach, obedientes al Padre por medio de obedecer sus palabras o sus mandamientos establecidos y vigentes allá. Aclara por una vaina. Bueno, a partir de que hubo el Mesías, ya resucitado, una llama no y transformar, ¿verdad? 1000 años. Ahora va a ser soltado el Satán. Pero eso no quiere decir que ñande y que llegue a ver tiempo de ay si ya haya sufrita, no. Algo mi desobediente cuera mi no ir a tío ni transforman va a curir mi no ni convertir para allá los que estaban en su cuerpo común y carnal. Mi que está en el periodo milenial, oñe reina Hanway ari con el cuerpo común y carnal, mortales, corruptibles, que muchos se van a convertir y muchos se van a arrepentir. Ahorita la OPK a la edad de 100 años, ahí Isaías vivió y vaina. Bueno, se refiere a humilla la oye muy chiquita hina guatamina sea. Ahorita siempre hasta el término del periodo milenial ahorita la retoburo. Pues ñandena ya gracias al Padre y a los méritos del Mesías ñandena y me ve más pues bebé a ti ve. Pues ñandena ya sabemos mía, o sea ñandena probablemente antes de Haisha Moshe
Apeca tú revisas cada versículo escena topa de que donde otra vez después los resucitados creyendo en el Mesías hemos pasado otra vez un tiempo de aflicción y nada, ya no topa veima. Porque vida eterna es muy donde. O sea, él lo icota, el Mesías entregata la reina al Padre. Oye, cumpliste las 1000 años, punata el Satán, no creata la guerra, oye, vence llegita o pepe, o convence llegita unos cuantos de perros, o uta, ules y cuey, a pei, o y eso mete paiteta, oye, el Mesías o triunfata porque, o vence paiteta, ¿se recuerda? Y el Mesías y su santo. Y el Padre va a venir, va a descender con la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, o ya pues al juicio final. Ahora, en la venida del Padre, la segunda, en la venida del Padre, no en la segunda, en la primera venida del Padre sobre la faz de la tierra, primera y última, de la recual la Biblia, en el más se vería. O la Apocalipsis 20, 21, 22, mira ya lee, o descender la nueva ciudad santa, la Nueva Jerusalén, o descender obviamente en Jerusalén, allá, Israel. Upe descenso pero cota beti purificación y humaleteías o pago más o menos en todas las profecías y Pedro lleve o ya pobeti simbolismo de esa purificación por fuego, veamos a los elementos. Bueno, lo que está queriendo decir que va a haber una purificación tremenda. Tremendo va a ser. Pepe va a ser la eliminación total de la impureza y las maldades. Lo único malo que Opitata Gina va a ser para ser enjuiciado en el juicio final ante el trono blanco. Que va a ser después de la llegada y el descenso del Padre con la nueva ciudad, la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, aterrizando, descendiendo, transformando Israel y el mundo. Ya no va a haber lugar para maldades, ni sufrimiento, ni muerte. O sea, es decir, ñande ya ñepuruye con el Mesías, con ñande la ñande futuro mismo te asegurado. Ya sufrita sí. Ya sata la tribulación de mía como escogido, como iglesia, como pueblo santo, sí, está escrito eso. Pero, de que después de la segunda venida del Mesías, después de nuestra resurrección y nuestra transformación, ya sabemos, mía. Ya tenemos un futuro asegurado. Bueno, sí, en Mateo capítulo 24 están que los escogidos, por culpa nuestra, por causa nuestra, o ya cortada la día de la tribulación. A partir del 24, 29, 30 en adelante, el Mesías y que oparía la tribulación. Así que anillas de caina llegma a ver falsas interpretaciones o malas interpretaciones o versículos torcidos. Ya defenderse, ya imagina la añade ya pata antes de la tribulación ya reina para la cielo. Cuidado con esas interpretaciones que no es bíblica. Bueno. ¿Qué más podemos añadir a responder para de allá? No puedo decir tuyo y voy a ir perende ya responder alguno. Las telas nuevas y el vino nuevo, o sea, muchos entienden y aún nosotros, y ahora vamos a tener seguramente su explicación correcta, que se refiere a dejar los mandamientos de la ley de Moisés y seguir la sana doctrina del Mesías. ¿Y qué? Otra, hablando de malas interpretaciones, disculpen, hablando de malas interpretaciones. Pea picola del Mesías la inmensa, qué barro, o sea, esa ya contente hoy la maestro la exégesis hebrea porque péame metelo y tal. De sabe dije, oye, ti parábola y raro lento. No, pea Moisés contra la ley de Moisés, no pa ñande va evete. Oye, fundimos la ley ñande ya posa ya posa. Pea ti en la sana, pero mira se va a la sana doctrina. Va a la sana doctrina. Predicar en contra de los mandamientos establecidos y vigentes. Ese pigo sana doctrina. Son que es falsa doctrina, güey. Inde padre ani de monda, ani de yuca. Ani adultera, ani fornica, eso es mandamiento de la ley de Moisés. Está en el Antiguo Testamento, eso 20, a partir del 3 al 17. Ani de idolatría, ani ella pues estatua. Bueno, ande predicaron upea pico falsa doctrina. Ande predicaron upea con mala doctrina. Doctrina enferma pico la upea se predicando. Deja, está al revés, no hermano. Deja, iba a pedir una belleza y no potipa y tema la upea la upea. Deja, ahí la sana doctrina, pues se disculpada. Pe la doctrina hacía. Una parte final Mesías dije y los sanos no necesitan de médico ahí gusto y ya y na marco pero me dice no
Bueno, ya hasta ya explicar, sí, y tener razón, porque está lo está a entender, pero el mismo ahí ve Marco capítulo 7, creo que se ve a compartir los instantes o paglo instantes. Como taña acá en paredes, o sea, pues no puede ser viola pesa, te digo, no entender, va a ir a ellos y algo. Ella viola, y sí, porque desconocen de los dos tipos de leyes. Pebe ya una ule. Pero bueno, ya tocata allí, vaina. Ya, vaya a leerle el contexto. A partir del versículo 21, ¿vio? Y es a mí. Ya entendés, 21, obvio toca, 21, 22, dos versículos. A los dos ya le ponen ahí, gato, ya voy a saber las interpretaciones más correctas. Aña se pega famoso, vea. Ve la ley de Moisés, chau. Ve ninguno ley ñande ya maneja, ve ma ñande ya libre, ma ve oñe ñande ya la gracia mañanita, porque la remiendo mía, la falsa doctrina, wea, pea moa de la ley de Moisés, ojo, y lo tatas. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Daipórico ababe o remendada pe ao jupe te tela tu llave. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo. A Pepe ya ni entender, la ni entender, va eigola el Mesías y se va a pedir parábola. Es una parábola, amigo querido, es una parábola. Bueno. De otra manera, el remiendo nuevo encoge sobre la tela vieja y se hace peor la rotura. Ya recó bimbe. Ya tende ponaque. Reina Valera. Ya le emita Reina Valera, entonces sería 2, 21, 22. ¿Vio? Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Apeco vestido viejo velo instala y pega la ley de Moisés. No. Acá el vestido viejo vendría a ser no solamente doctrinas, sino también la forma de pensar de las personas. En este caso, la forma de pensar de los judíos y fariseos. O ingetamba o pensaja orecuaji como pensamiento no yucupitilla la ñanderu y acuere. O sea, el pensamiento doctrinal de ellos que fue acompañado oñemo inuja oñe enganchacuri ese etaitei mandamiento jaecuera o inventar pues ombo yo ayu enganchacuri jaecuera la ley de Moisés. El Mesías las dice bueno, upeaupe mala costumbre, upeaupe mala idea, upeaupe falso concepto pepe huerecua de que la pendeley de los rabinos y peso oreco peso la misma forma orecua peso la ley de Moisés. Bueno, con ya ñemonguetata hace por ombo eta la forma correcta de la Sagrada Escritura. En la peaco costumbre venda pe recibimos ahí porque peguere como de manera ambigua de costumbre y de tradición. Hando yo putimo no do llorajamos ahí las na pe llamo ahí tan na pembo pues jupai tamo la pende pensamiento. Hana pembo pues jupai tamo la pende de cove vestido nuevo, o sea, tiene que ser nuevo todo porque la va épico la PTI a otuya hemos hecho de ti pedazo la tela pues a otuya no haga oña problemata es lo mismo para las eso decía pero na pe entendemos hay forma de enseñanza a huerua PM porque es algo nuevo pues porque se na mezcla doctrina de hombre con doctrina del padre jala pe entender jamás con oya popona jamás pendereje jala o vale jamás PM peñe transformar, peñe renovar, y ahí vamos a ir a analizar lo que pasó con Nicodemo. Y de cierto te digo que tenés que nacer del agua y del espíritu, nacer de arriba. Upea mensaje en Oloña, a ver, Mesías, pena peñe convertimos en la fe
al padre. Pellero viavo xerehe avei. De catumo hay pende jupa completo, na pentendemo, hay na peñe renovamos, hay pecañi peñi confundita. Haseni atumo, hay entender KBM para con a doctrina con na pentendemo, hay cosa explica hasa porque pe ya puede haber cambio. Lo mismo esto podemos traer hoy a muchos hermanos que están interpretando mal la escritura. Ahora, ¿cómo tiene interpretación de una doctrina tradicional? Que hoy versículos acá entender de otros hay. Oye, pone preguntas ande explicar sobre mi si miramos no, porque tal ande la jama moitera 50 versículos pasando entender ahí paite. Entonces, primero voy a ti renovación. Primero voy a ti querer aprender un deseo de transformación, de querer aprender la verdad y no de añe boasata oñande BTI verdad ñande yaco y pa más allá defender más la ñande falsa doctrina. La misma cosa digo con oye voy a el Mesías yo yere paese o yo pues yo como hizo trampas y cueina brena de todos lados de todos los ángulos. Entonces el Mesías no difícil. Pero cojan una transformación, pero cojan una revelación de la correcta interpretación de la escritura y de la sana doctrina. Pero tener renovación de ahí, vestido tuya y remenda, y sango la bella pose, pero para hacer en cosas nuevas. Y algunos lo están haciendo hoy día, ese papá. Yo soy testigo. A pillar por ahí, algunos ve, o recatar alguna cosa con a Bellamboea. O como ni cueste, no puedo ir a la falsa doctrina, pero tiene ahora en forma de revelación algún mensaje y pero él, un 90% de su doctrina todavía está falta corregir. Es 10% donde vamos a hacer doctrina cosas nuevas. Pero falta ti completo de renovación. Peshan de ahí ver al Mesías y eso, pero anda a componerlo ahorita. A pillarse, estoy descubriendo a muchos, a seguir, a poti seguimiento de predicar. Algunas cosas y familiares, porque ojo ponerse esa gente hay que llegar y una guardia a lo más llega, entonces sea paitese. Otro lado paite oye, pie ahora le traigo una revelación, peamos, o podemos hacer algo, alguna cosita de lo que nosotros estamos enseñando, pero no todo. Así que peala remiendo nuevo en vestido viejo. ¿Entendés? Ahí no lo necesitaba. ¿A qué pa quería llegar? Ay, pa, y tú, me pende forzada, pe, ahí, no. Ahí te ves chicoteada, ahí. Imagina, mira en tiempo del Mesías a los propios fariseos le estaba diciendo eso. Así, y vea, hombre, ahí bota. Tela nueva, la enseñanza del Mesías, eh, basado en lo escritural. Ahí está, la tela nueva es lo que realmente está escrito y fue inspirado por el Padre y es del Padre. Lo realmente que es escritural. Pero lo demás tenían muchísimas obras rabínicas, leyes rabínicas, obra de la ley, tradiciones de los padres. No iría la Moisés ley, pero pero inventar, pues. Hay muasacho de mi siminte la verdad, no, pero veo solución hacemos, pero no es ya sei ley falsa doctrina. A repetir, llego y no tu vamos a hacer y deja su hijo, pero ahí no le entender, pero hoy cota coin. Bueno, vestido viejo. Esa es la, vayan que te explicando, también la doctrina tradicional de los fariseos y la forma de pensar de ellos respecto a su falsa doctrina. Vea la verdad, vea ñande yara o yo o me ñande pueblo ñande pero realmente eran interpretaciones de los maestros antiguos nomás, que en ocasiones reemplaza a la doctrina escritural de Elohim, Marcos 7:7 y Marcos 7:13. Ya estudiamos que era muy ya por adelantado allá. Bueno, oye, que llegué a de Guaraní, güey. Japey, va a la otra. El vino nuevo. Además, Japey sabe, ve cuando ya reipe vino y pajúa. Ja omo y pete va uru. Pero uyo ya pero y tu llave. Catu o fermentado upe vino pajú o mondoro paiteta upe cuero tuya. Japey poñe hundita la vino. Pei sabe.
pe vino prahu oñemoíara pe bairu cuero rejeguape y prahuabe. Ahí ya te dice todo. Le recibieron las cosas, la buena nueva, el mensaje correcto escritural del Mesías, basado en los 5 primeros libros, en los libros proféticos, en los salmos, de recibir en su forma correcta, es desechar la de vieja manera de pensar de tu falsa doctrina. Sencillo, vea. Yo recuerdo, vea. En español, a veces de y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe las odres y el vino se derrama. ¿Está? Da de provecho mu ayula ya vos a sala ya de pisabe. Por eso es que yo siempre le digo a usted, cualquier duda, cualquier cosita na pentendeia, pe por anduna, pe envian ese mensaje, pero cómo ese número WhatsApp, ya le pongo grupo de enseñanza, a nina pequeñini, porque mi verdad antes no, peango no puede ser, pe yetibiro, pe la pende cuero viejo, la pende odre, la pende dama juana de cuero tuya, ya, oye tibiro, ve hombre viejo, y nada, porque no recibiste la verdadera y la correcta interpretación. Pero una vez por anduive. Para vender ahí a lo largo de porque vender en duda, anda y de provecho y de la recibía, pues, oye, hundita. Es decir, voy a echar un vino nuevo, muy la, guago fermentado, hay mango de cuero, oye, ya por la envase la vino, oye, oye, ñenga tu jama, oye, cuero de camello, de cabra. Ya, pues a ver, oye, por oye, herméticamente, no hay por ahí, oye, tu huese, oye, por cuero bellilla. Oñembo, oye, cargar la vino, upe abeja, oñembo, tiporane, ya eso rebeja, upe beja, yo fermentar. Jala, y tú ya, pues vemos, y no aguantamos, ay, sorota, oñe hundipata, oñe hundita la vino nuevo. A pesar ahí, debo asado ti mensaje, a ver, ahí no cambia sella, de con mentalidad vieja, mentalidad de falsa doctrina. Anda y de provecho, eso al fin y al cabo desechallita, y no, pea. O hundita la vino, no, hundita la mensaje. Un poquito a mí pensar, ¿a cuánto le estamos viendo ahora, hermano que dijo que ya estaba con nosotros, estaba entendiendo, y ahora vos le ves otra vez su falsa doctrina, en sus malas interpretaciones? Va, eres. No porque, y ya tu upea, se vea pero ya nace a cueja, y por si patas en 10 y cuella, perde pata la miembros, la bla, 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 montones de excusas humanas, plagueo de vieja. A cuando hablemos ahí delante del Padre, fundiste el vino nuevo que se te dio. Entonces no hubo transformación, pues. No, la transformación, güey. Bueno, vea la verdad, UAC. Entonces se acepta. Jala upe mentira oía, pues, ya ahí pe ama, jaja, y llama para verdad recibía, pues. Pero ahí por una transformación. Ape arecobe deseo, bueno, otra cosa, va, es para la entender bahía, pues. Va, ya por andumo me ende. Bueno, es reemplazamos pe falsa doctrina con la otra información correcta bíblica que se te da. Oye, transformó, oye, estructurado, hablan de conocimiento, hablan de espiritualidad. A Peña por un dente más obedece. Peña por un dente más y es escala escrituralmente correcto. Vivir en santidad obedeciendo a esos mandamientos establecidos y vigentes que se te está enseñando. Ahí viene la transformación. Ella pola ñemongaraicala y haisha la Biblia, Hechos 2, 38 y 10 versículos más, porque completos se han hecho ese tipo de inmersión o bautismo en el nombre del Mesías para recibir los dones del Espíritu Santo y perdón total de pecados. Una transformación ahí. Entonces, nacer del agua y del Espíritu, Nicodemo. Así que incluye bautizarse en el nombre del Mesías, como lo hizo Pablo, el apóstol Pablo. Así mismo es. Bueno, sí, vino, ya esa mía le recogió aveina, vino, sí, oiga, el vino nuevo se echa en odres nuevos. Es decir, la enseñanza del Mesías solo lo puede recibir aquel que renuncia la doctrina tradicional de hombre y que enseñaban los fariseos. Y en este tiempo lo mismo, las doctrinas tradicionales de hombres, de iglesias, de concilios, de supuestos líderes que han recibido revelaciones, pero su enseñanza contradice la escritura desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Oí Peshagua.
Sí, ya recibí tal revelación, ya muy como doctrinas, pero no tiene base escritural. O si no, pea, pesa, y ande la escritura, hermano. Ande le dejan de ir y me entender va a ir. O explicaba ahí, a mi hermano Cuera, como que él es líder, como que él es pastor, como que él es obispo, o papa, o sacerdote, o lo que fuere. Ya, amén, amén. Pero cuando revisáis, ahí había sido oye equivocada. Ahí está. Pero ya él, está, vino nuevo y perdé. Bueno, odres nuevo, los nacidos de nuevo de agua y espíritu también, hey. Justamente vaya hija de mine. Juan 3:7. Ese también son odres nuevos y vestidos nuevos, ¿eh? Son los que nacen del agua y del espíritu. Apa, es importante ver repasar, hermano queridos, a la mi onda para estudiar, primero se el grupo de inyección de esperanza, ya estudiar llegan Juan capítulo 3 el verdadero significado de nacer de nuevo, del agua y del espíritu. Porque no entendeba y paitewa. Bueno, así que hermano querido, pesa ya interpretar ya en su forma correcta con ambas. Espero que le haya sido de bendición, hermano. O valemos PM con pero comer pregunta, duda y fuera, mía pico severo. Peje, no hay que me comunicar que me busque mensajito mío al más 595-985-162-975 y en el programa que hay jatoralo hermano fuera. Hoy me pese llamó ella, y ya yo topata con era muy con Evo Shalom, bendiciones, mante.